Instituto de Estudios para la Paz y la Cooperación presenta. Es un gusto poder dirigirme a ustedes mediante la presente comunicación y platicarles algunos de los resultados que obtuvimos en un proyecto que se titula Violencia en México y aceptación de la pena de muerte, el caso específico del municipio de Pachuca de Soto Hidalgo. Antes de dar inicio, quiero agradecer sinceramente al Instituto de Estudios para la Paz y Cooperación, que se ubica en Oviedo, España, así como agradecer a todo el comité organizador del Congreso Internacional de Paz e Inmigración 2025. Muchas gracias por permitirnos no solamente exponer nuestros resultados, sino también nutrirnos de los resultados de otras investigaciones y observar cuáles son los avances que se tienen en otras latitudes, no solamente del contexto de las ciencias sociales. También sabemos que hay investigadores de las ciencias duras que están haciendo aportaciones importantes dentro de las ciencias sociales, ¿no? Entonces, en ese sentido, muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes por ver este video y agradecemos indiscutiblemente el que puedan observarlo hasta el final y posteriormente podríamos tener una serie de intercambio en las preguntas y respuestas. Como les comentaba, este proyecto de investigación me parece que es muy interesante porque entra a la discusión de lo que es la pena de muerte. No me voy a detener en la pena de muerte desde los inicios. Ahí tenemos una discusión interesante si estaría o no estaría presente en los hombres, en los primeros hombres. Estoy hablando antes de 10,000, hace 10,000 años, antes de 10,000 años. Para algunos la pena de muerte sería impensable, aunque podría haber homicidios. La doctora Marilène Patou-Mathis, que es la directora del Centro Nacional de Investigaciones en Francia, dice que el homicidio no tendría que ser de uso común. Para algunos otros investigadores, a partir de pinturas rupestres, la de Cognac, Francia, algunas de Australia, evidencian homicidios, ¿no? Y para algunos lo traducirían como guerras entre ellos. Dentro de la demografía se dice que no podría haber guerras porque no habría propiedad privada, no habría toda la estructura que el día de hoy conocemos. Dejaremos hasta ahí la discusión, realmente es muy interesante, muy apasionante, y nos vamos a ir con los primeros pueblos, y estamos seguros que los egipcios, los asirios, los babilonios, los romanos, los griegos, los judíos, tenían perfectamente establecida la pena de muerte. Si nosotros empezamos a revisar el transitar del hombre, vamos a encontrar que prácticamente en ese sentido, hasta hace poco tiempo, en una gran cantidad de espacios en el contexto mundial, la pena de muerte seguía estando activa, funcionando. ¿Cómo es que funcionaba en el contexto mexicano? Antes de la llegada, antes de la conquista de los españoles en México, la pena de muerte también estaba presente dentro de las antiguas civilizaciones mexicanas. Los aztecas, los mayas y prácticamente en toda América la pena de muerte estaba presente. Ya dentro de los textos jurídicos, en el México colonial, estamos hablando en esos espacios, la pena de muerte también va a ser de uso común. Pero ¿cómo definiríamos a la pena de muerte si nosotros nos trasladamos por lo menos durante el siglo XX? Hay algunos autores, voy a mencionarles a ellos: Fernando Castellanos Tena, Ignacio Villalobos, Francisco González y Carrancay Trujillo, junto con el brasileño Constancio Bernaldo de Quirós. Para todos ellos, la pena de muerte es privar de la vida a alguien que ha violentado una ley perfectamente establecida, pero que tiene la finalidad de mantener la paz, el statu quo, y que entonces cuando se rompe está perfectamente validado el privarle de la vida. En ese sentido, México ha evolucionado a partir de la discusión de la pena de muerte. Es importante mencionarles que en las tres primeras constituciones que tuvimos, la de 1814, la de 1824 y la de 1836, no aparece el concepto de pena de muerte. ¿Quiere decir esto que la pena de muerte no existía? No. Que se consideraba, por el contrario, de uso común.
Y entonces por eso no se hace mención dentro de la Constitución. En las bases orgánicas políticas de 1843 ya se habla de la pena de muerte, pero de una manera interesante. Se plantea que la persona que está condenada a muerte no se le debe de atormentar y entonces se le tiene que aplicar esa pena capital, ¿no? No hacerla sufrir de más. Para la Constitución de 1857 ya vienen algunas limitantes, ya no se puede aplicar para las cuestiones políticas y solamente para algunos delitos debe de reservarse. En 1917 esa restricción se amplía y entonces se dice que dentro de la población civil no se debe de aplicar la pena de muerte y solamente se debe de reservar para casos muy específicos que tienen que ver con la ley marcial. El traicionar a la patria, el privar de la vida a un superior jerárquico dentro de la estructura militar, entre otras cosas. Para el 9 de diciembre de 2005, México elimina la pena de muerte ya de las estructuras marciales y entonces para 2007 firma la carta en donde se compromete que por ningún motivo regresará a la pena de muerte. Firma la Interamericana, firma las distintas cartas que tiene que signar como Estado, y en ese sentido parece que camina de manera interesante, de manera sólida, para la abolición de la pena de muerte. Y se alinea perfectamente con los documentos de cultura de paz y de Naciones Unidas que luchan no solamente contra el que se pueda erradicar la discriminación y se puedan establecer los derechos humanos, sino también por una cultura de paz y obviamente la pena de muerte en ese sentido no está dentro de la postura aceptable, por el contrario, una postura de abolición universal de la pena de muerte. Actualmente la pena de muerte está presente todavía en muchos países. La Unión Europea, ninguno de los países la practica. A nivel Europa, salvo un país que todavía la tiene, tengo entendido, activa, de acuerdo a los datos de Amnistía Internacional. En América, Estados Unidos, algunos pocos países del Caribe, y está todavía presente en lo que nosotros conocemos como Asia y lo que conocemos como África. ¿Cómo ha sido el transitar de la pena de muerte en México ya en años recientes? Fíjense que en 1966 Luis Estucci hace un texto en donde dice que la pena de muerte es benéfica. González en 1952 nos habla también que la mayor parte de mexicanos en lo que era la capital no aceptaban la pena de muerte. Y en 2009, una vez que México ha aceptado abolir la pena de muerte, Santillana y Tejeda, en un texto que se llama La pena de muerte como medio de control social, dicen que a partir del incremento de la violencia que se vive en México, debería de aparecer nuevamente. Aparecen también encuestas como Parametría en 2012, otra de Parametría en 2014 de María de las Heras, prácticamente ambas las personas aceptando la pena de muerte. Ferrer y Ferrer plantea en 2015 que la pena de muerte se abole en México porque es una postura institucional, pero no es el pensar de la población. Para 2019, el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados de México levanta una encuesta en el contexto nacional y encuentra la misma postura que muchos de los mexicanos, 60%, están aceptando la pena de muerte. Y están relacionados con los delitos de alto impacto, esto es con los homicidios, con los robos, con el secuestro, con la violación a menores. En ese sentido, levantamos una encuesta en el contexto del municipio de Pachuca de Soto y encontramos algo muy similar, que la pena de muerte está aceptada y a pesar de que tratamos de encontrar cuáles son las relaciones que pudieran existir con las variables de la edad, de la escolaridad, de la religión, de los estudios de ascendencia, del ingreso, de la ocupación, no encontramos algo tan fijo, tan establecido.
Aproximadamente el 50% en cada una de estas variables acepta y un poquito menos del 50% rechaza la pena de muerte. Las variables que parecen ser más sólidas, por ejemplo, es la religión. Las personas protestantes rechazan más la pena de muerte que las personas que se dicen católicas. También encontramos que las personas que son ligeramente más religiosas o que nos dijeron ser más religiosas rechazan un poco más la pena de muerte que los que dicen que son menos religiosos. Y al final de la encuesta hacemos con la base de datos, jugamos con una regresión logística binomial con dos variables importantes. ¿Qué hacer con los crímenes violentos, donde están estos que les acabo de mencionar? Y a partir de los momios o de las probabilidades, 73.25 dicen que debería de aplicarse la pena de muerte, ¿no? Estarían 75 y algo veces más en favor de la pena de muerte. Y cuando preguntamos sobre algunos delitos y las penas más benignas, que es una postura que también se tiene con respecto a las nuevas políticas en el contexto internacional, los países bálticos principalmente, en el contexto mexicano se rechazan las penas benignas y parece que se solicitarían penas mucho más estrictas, mucho más fuertes. Y en ese sentido, 66 veces más se pediría una pena de muerte. Entonces, es un resultado interesante porque nos parece indicar que la población, a partir de ver estos delitos de alto impacto, se inclinan en que la pena de muerte pudiera regresar. Muchas gracias por su atención. Con la colaboración